Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el miércoles de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma y hoy la palabra de Dios nos viene por el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Leemos. Jesús dijo a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: Les aseguro que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Estamos ante un discurso bastante denso de significado en el Evangelio de Juan. Jesús está aclarando cosas muy importantes. La primera, y es un poco el motivo de la ira de los judíos de su tiempo, la primera es que Jesús aclara que Él es igual que Dios Padre. Es decir, Él llama a Dios su propio Padre y tiene el poder muy a la altura de Dios Padre. Jesucristo es verdadero Dios y es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, y Él tiene todo el poder y toda la gloria. Pero aún así, aún siendo Dios verdadero, Jesucristo se somete en todo al Padre, porque es el Hijo, Y deja claro también en este texto de que Él hace todo lo que ve hacer al Padre. Y Él obra conforme a la voluntad del Padre. Qué impresionante ejemplo muy concreto de lo que hoy es una virtud que casi nadie tiene en cuenta, ¿no? A veces ni nosotros los religiosos y sacerdotes, que se llama la virtud de la obediencia. Algo que, como digo, no está de moda. En verdad, nunca ha estado de moda. Pero hoy más que nunca es mal vista, ¿no? La obediencia. Jesucristo es el primero en obedecer a Dios Padre y en hacer la voluntad del Padre. Eso está claro. Él no hace lo que quiere. Él hace lo que el Padre le pide, ¿no? Y hace la voluntad de aquel que le ha enviado, Dios Padre. Y luego deja claro que la voz suya, la voz de Jesucristo, el Verbo hecho carne, es tan poderosa que va a devolver
a los muertos la vida. Jesucristo volverá por segunda vez glorioso, y cuando Él vuelva, Él va a someter a todos los seres humanos a un juicio. Ese es el juicio universal. Jesucristo juzgará a vivos y muertos, y los muertos resucitarán para ser juzgados. Y entonces, como dice este Evangelio, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Jesucristo es aquel que nos va a juzgar finalmente. Y nosotros podemos prepararnos para ese momento, ¿cómo? Obedeciendo la voluntad del Padre, obedeciendo sus mandatos. No olvidemos, queridos hermanos, los mandamientos de la ley de Dios. Hay mucha gente que no solo es que no se acuerda, sino es que nunca los ha estudiado. Comencemos a repasar nuevamente los mandamientos de la ley de Dios. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Quinto mandamiento, no matar. Sexto mandamiento, no cometer actos impuros. Séptimo mandamiento, no robar. Octavo mandamiento, no decir falsos testimonios ni mentiras. Noveno mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Tratemos de aprendernos los mandamientos si es que ya nos los hemos olvidado. Pero esa es una forma concreta de hacer la voluntad del Padre. No es suficiente con decir yo no mato, yo no robo, para decir que uno ya es bueno y ya tiene la salvación. No. Aprendamos los 10 mandamientos, averigüemos qué significa cada mandamiento y evaluemos si es que estamos haciendo lo que Dios quiere, o quizá nos hemos equivocado y estamos haciendo otras cosas. Quizás somos católicos que apoyan el aborto o la eutanasia. Cuidado, el 5.º mandamiento dice no matar, y los mandamientos de Dios están por encima, muy por encima de las políticas públicas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ninguna ley humana puede estar por encima de los mandatos de Dios. Y eso se llama objeción de conciencia. A mí nadie me puede obligar a cumplir un mandato legal que va en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Así que hagamos la voluntad del Padre para obtener la salvación. Soy Fray Israel del Niño Jesús, de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.